haciendo los últimos minutos de espera, voy a aprovechar para agradeceros a todos vuestra presencia en nombre de Acción Ciudadana contra la Impunidad del Franquismo. Aprovecho para dar las gracias a Carrevolta por dejarnos siempre este espacio que ya es también nuestro. Y bueno, invitaros a todas las actividades que vamos a hacer a lo largo de este año que empezamos. Empezamos con esta. Sabéis que uno de nuestros, digamos, objetivos de trabajo es subrayar todo lo que representa la represión franquista contra las mujeres, porque el franquismo fue un régimen contra las mujeres. Y este acto con el que empezamos la programación de 2026, pues tiene el punto puesto en ese lugar, en esa institución terrible que fue el Patronato de Protección de la Mujer. Vamos a presentar el libro de Paca Blanco y tenemos con ella a dos chicas que muchos de vosotros ya conocéis, que son Marta García y María Palau, que son investigadoras del Patronato de Protección a la Mujer. Unas chicas extraordinarias y maravillosas, y que bueno, con las tres vamos a acercarnos a esta experiencia de vida de Paca Blanco, que la presentamos como superviviente del patronato, como una luchadora y bueno, ¿por qué no un ejemplo de mujer, ¿no? Gracias por estar aquí. Porque leyendo el prólogo de Yayo, a mí hay una cosa que me llamó la atención mucho, porque ella dice que tú eres un caso excepcional, porque te podrían haber pasado muchas cosas por venir de donde vienes, ¿no? Esos orígenes que tú tienes de una familia represaliada por el franquismo, viviendo en una corrala. Y cuando yo leía ese párrafo en el que ella explica todo esto, me venía a la mente tu voz diciendo todo lo que tú podrías haber sido si no hubieras sido de donde eres, ¿no? Que hubieras podido ser una gran periodista, una abogada laboralista, incluso presidenta del gobierno. ¿Por qué no? Ojalá. Entonces, mi pregunta era, ¿cómo crees tú que han influido tus orígenes en tu vida, ¿no? Que nos expliques un poco cuáles son tus orígenes y cómo han influido en tu vida y en tu lucha. Bueno, yo vengo de una familia muy humilde, y muy humilde por diferentes razones. Una es por la humildad y porque son trabajadores, y otra es porque soy hija de un preso político rojo. Y eso ya me ha marcado de por sí, desde que he nacido. Entonces, ese hombre que consiguió quitarse la pena de muerte de encima por ser ebanista y barnizador y porque había que restaurar Madrid, y entonces le metieron en batallones de trabajo que llamaban los franquistas para restaurar Madrid gratis, con el esfuerzo y el trabajo de los presos. Y entonces, claro, si tenía que trabajar 8 o 10 horas para el Estado y otras tantas para su casa, duró 45 años. A los 45 años falleció. Os puedo decir que yo era pequeña y no me acuerdo si en mi casa había mucho o había poco, pero había una felicidad. A pesar de que las mujeres de mi familia vivían atemorizadas y aterrorizadas. Por poneros un ejemplo, cuando Franco salía a escuchar misa a San Francisco el Grande, a mi padre y a todos los rojos del barrio se los llevaban esposados. Y por ejemplo, a mi padre, que vivíamos en una corrala en un cuarto piso, en una guardilla, bajaba por todas las escaleras de la corrala esposado, con los grises al lado, diciéndole a la vecindad: cuidaín, cuidaín, que eso es lo que pasa con los rojos. Y en eso he vivido, y en eso me he criado. Entonces lo que ha ocurrido es que mientras que a las mujeres de mi familia que han vivido una guerra y una posguerra las atemorizaron, a mí me rebelaron más, cada día más. Y lo que he tenido con ese preso político rojo ha sido un padre, un amigo y sobre todo un maestro, del que he adquirido los conocimientos que tengo y el suelo que tengo. Porque mucha gente dice: ¿cómo tienes esa fuerza? Bueno, esa fuerza la tengo adquirida de una ideología que he mamado. O sea, yo soy roja y tengo el corazón en la izquierda. Y como lo he mamado y lo siento, sigo luchando porque tengamos todas y todos un mundo mejor. ¿Ves cómo sí que deberías haber sido presidenta? Yo creo que si montamos esta tarde un partido, Paca, más o menos la candidatura, ya tenemos unos cuantos votos, ¿eh? Mejor vivíamos. Mira, os decía antes
que Paca se ha pasado la vida sobreviviendo y Yayo Herrero dice en el prólogo el trabajo de sobrevivir. Pero yo creo, de las muchísimas habilidades que tiene Paca, que hay una en la que es artista. Y es artista en fugarse. Uno se puede fugar de una forma sin más, pero Paca se fuga con arte de todos los sitios. Y dentro de esa supervivencia y dentro de esa dignidad, también han tenido mucho que ver esas fugas. Entonces yo quería que nos hablases un poquito de todas esas fugas que han envuelto tu vida. Fugas de algo, de alguien, pero fugas o caminos hacia buscar una vida mejor. ¿Cómo ha sido todo eso? Desde esas fugas del patronato a esas fugas de Juan el Feo. Bueno, yo creo que hay que situarse en un momento de la historia, que son los años 60, en la que a mí me pilla siendo un adolescente, los años 60, en plena dictadura franquista, me pilla una transición política, no se nos olvide nunca, sangrienta, porque tenemos muchos muertos en las espaldas. No ha sido una transición política como nos la están dibujando estos que se llaman demócratas, no. Nos ha costado la vida y la libertad a muchos de nosotros. Y los derechos que tenemos ahora mismo han sido, pues gracias a todo lo que nos hemos peleado en aquellos años, que hemos hecho aquellas huelgas, aquellas manifestaciones y que hemos arrancado derecho a derecho. Lo hemos arrancado, nos lo hemos peleado. Nadie nos ha regalado nada. Por eso digo que ha sido una transición política sangrienta. Y mientras que en las calles se luchaba por tener esos derechos, pues sí, me ha pillado esa época. Y claro, me he apuntado a las manifestaciones, a las huelgas de los trabajadores de Estándar, de Marconi, de Telefunke, de todas las fábricas, que entonces en Madrid pues reclamábamos tener mejores derechos y tener unas pensiones por lo menos. Eso me ha pillado y en eso he luchado. Por las mañanas, por las tardes, también me ha pillado una revolución musical. Porque en los años 60 no solo se cantaba la copla, ¿eh? Yo con 16 años bailaba los Rolling, los Beatles, los Bee Gees y rock and roll puro y duro. Por lo tanto, he vivido esa transición sangrienta y esa revolución musical. Y claro, un adolescente con todas las hormonas revueltas. Eso me ha llevado a que las mujeres de mi familia, que vivían aterrorizadas por la dictadura franquista, y porque yo acabara en la cárcel como mi padre, pues decidieron meterme ellas. Y entonces, a la primera vez que llego a las 3 de la mañana de las fiestas de mi barrio, me meten en un coche y me llevan a un reformatorio. Porque de ahí voy a salir, vamos, no voy a salir abogada ni periodista, voy a salir secretaria. Voy a estudiar secretariado. Y eso a mi madre pues la visionaba mucho, la verdad. Bueno, y me metió allí y yo desde que pisé la puerta ya empecé a ver por dónde me puedo largar de aquí. Y por eso me he fugado de todos los sitios y mi vida ha sido una continua fuga porque donde no estoy a gusto, me largo. Lucho por cambiarlo, pero me largo. Entonces, la primera fuga, que os vais a reír un poco, pues es que ahí la fundadora de esa congregación de monjas, donde estaba el reformatorio en Villalba, en la Sierra de Madrid, pues la fundadora de esa congregación, que está de visita por sus colegios, sus reformatorios, sus conventos, pues es la que me va a salvar. Esa señora que la van a santificar, me va a poner la mano encima y se va a abrir un milagro, me va a reformar. Y entonces me la ponen delante, a mí y a otra chica la toman malas, y para que ella nos dé su palabra y nos ponga la mano encima y nos convierta. Y yo lo que veo entre esa señora, que era una momia, de verdad, era una momia, con 90 y tantos años, una señora con un carcamal ahí sentado. Yo lo único que veía es que detrás de ella había una cristalera, por la que me podía ir. Y entonces, pues, bueno, pues ocurrió lo que tenía que ocurrir. Empujé, tiré al suelo a la fundadora y me escapé. Y entonces ya no fue solo una fuga, fue una fuga y sacrilegio. Había empujado a una santa. Todo trae consecuencias en esta vida y entonces yo, la lucha por la libertad me ha traído mis consecuencias. Esas consecuencias pues me han llevado a que esa fuga, pues llevamos la otra y yo, que éramos dos inocentes,
a mamá corriendo a decirle lo malas que son las monjas y que nos sacaran de allí, corriendo, porque aquello no había quien lo aguantara. Pero las mamás llamaron a la policía del patronato y nos volvieron a coger y nos volvieron a llevar al reformatorio. Entonces había que planear una segunda fuga, pero ya no lo tenía tan fácil, porque las monjas vivían pendientes de mí. Como contaros que bueno, cuando llegué ya habían cortado el pelo al cero a mi compañera y sabía que la siguiente iba yo. Y cuando vi acercarse pues un grupo de 6 o 8 monjas con tijeras, les dije, me vais a cortar el pelo. Claro que sí, entre todas. Pero a la primera que enganche se queda entre mis manos, esa no sale. Y no me cortaron el pelo. No me cortaron el pelo. Me metieron en una celda de castigo donde no podía ni ponerme de pie ni tumbada. Donde me metían una lata para hacer las cosas y una comida al día. Allí no sabía si era de día o de noche, ni si ibas a salir viva. Yo he pensado muchas veces que de allí no salía. Bueno, cuando salgo de allí, me encuentro en muy malas condiciones físicas y me encierran en un dormitorio donde me tengo que levantar cuando se han ido todas las chicas y acostarme después de que lleguen. O sea, para no poder comunicarme con ninguna, incomunicada total. Y como claro me tienen que subir la comida, el desayuno y la cena una monja, pues esa monja se sienta al lado de mi cama, me empieza a decir qué mala eres, Paquita, qué mala eres, y la veo que se va metiendo en mi cama. Y bueno, la tuve que tirar de una patada al suelo porque, vamos, su pretensión era acostarse conmigo. Eso eran las buenas de las monjitas. Bueno, aquello también me llevó castigo y todo era castigada. Yo no tenía visitas, no tenía cartas, no tenía nada. Por lo tanto, ya tenía que seguir planeando mi siguiente fuga y yo no hacía nada más que ver por dónde me podía largar. Pero claro, ya no me podía largar así como así. Entonces, la cuestión era que nos sacaban del colegio por la puerta de atrás a como una cerca de cabras que había, era en la Sierra de Madrid, y allí nos daba el aire y el sol y había una fuente y nos lavábamos la ropita, la tendíamos en la valla. Y ahí fue donde descubrí que la valla por delante era muy alta, pero por detrás era la sierra. Y dije, cuestión de subir la valla y salí corriendo. Y eso había que hacerlo, pero claro, había que hacerlo con 2 monjas y 2 pastores alemanes, 2 perrazos. Y entonces no me podía ir yo sola. Convencí, que yo creo que de ahí me vino la vena política, convencí a 24 chicas que nos teníamos que ir todas. Tardé meses, pero yo a lo mío. Y entonces las convencí. Y cuando ya las tenía convencidas y teníamos que ya nos quedaban unos poquitos días para escaparnos, pues, ¿qué vamos a hacerle? Somos chicas, ¿vale? Entonces las chicas se ponen a teñirse el pelo, a cogerse los rulos, a lavarse la ropa pija y a tenderla en la valla. Y claro, las monjas se estaban dando cuenta de la movida y según estaban cogiéndose los rulos, llegué a un grupo y le dije, nos vamos ahora mismo. ¿Ahora mismo? ¿Con los rulos? Le dije, sí, ahora mismo y con los rulos. Porque si no ya no nos vamos porque se están dando cuenta. Entonces, el éxito de la fuga es que nos vayamos todas y en abanico. Y sálvese quien pueda. Porque los perros van a enganchar por lo menos a 2. Y así lo hice. Yo me fui a la valla, salté la primera y noté que saltaban las demás. O sea, si no todas, yo noté el apoyo que nos íbamos. Y nada, yo salí corriendo y escuché a los perros que engancharon alguna, escuché los gritos, los sollozos, escuché todo, pero yo no dejé de correr. Y bueno, de esa ya no volví a mamá a decirle que las monjas eran malas. Yo lo estoy resumiendo, me estoy comiendo muchas cosas del libro porque... Bueno, de ahí me fui, que había mucho curro en la hostelería en Torremolinos. Y me fui a Torremolinos a buscar trabajo. Y claro, allí no podías presentar un currículum como ahora, tenías que hablar con el encargado, el gerente. Y entonces pues estuve hablando con mucha gente para ver dónde me podía poner a currar. En la discoteca Tiffany's, que fue muy famosa después en Torremolinos, entré y hablé con el gerente y me dijo, ¿tú qué sabes hacer? Y le dije, bueno, sé hacer muchas cosas. ¿Sabes llevar una bandeja? No. ¿Sabes lo que es un con soda, un otro? No. ¿Sabes
¿Hablar inglés? No. Pues ¿qué sabes hacer, guapa? Y le digo, sé bailar. ¿Sabes bailar? Como para bailar en esa discoteca. Digo, yo creo que sí. Y le dijo a uno, pon la música, que va a bailar en ese lado, a ver cómo baila. Y me contrató. Bailaba bien, ¿eh? Bueno, pues en esa discoteca estuve ganando pasta y viviendo muy bien hasta que duró. Hasta que entró la policía buscando drogas en la discoteca y yo estaba en busca y captura por el patronato y me cogieron. Y me devolvieron a algo que llamábamos Centro de Orientación y Recuperación o algo así, clasificación. Esas monjas se dedicaban a orientarnos, a clasificarnos y a decir para dónde teníamos que ir de castigo a otro sitio porque ya llevábamos alguna fuga puesta. Bueno, tenían una forma de ser con lo que tenían bueno, llegaba un ginecólogo todos los días y nos analizaba y si estaba, y bueno, también dependía al reformatorio que iba si estabas completa o incompleta. Yo hasta entonces estaba completa, pero con eso me llevaron de castigo a las adoratrices de Zamora. Que si las monjas de Villalba eran burras y violentas y nos pegaban, las adoratrices es algo civilino y terrorífico y horrible. Desde que amanece el día hasta que anochece, porque hacíamos hasta guardias, no parábamos de rezar. Rezabas antes, rezabas después, rezabas el ángelus, rezabas 2 o 3 rosarios, tenías 2 horas de misa, tenías guardias con 2 angelotes que las guardias las tenían que hacer ellas, pero las hacíamos nosotras. Y no podías hablar con una compañera. La única conversación que podíamos tener entre 2 chicas es, esto lo hacemos muy bien Consuelo y yo, porque yo le digo, bendito sea el Santísimo Sacramento del altar, y ella me contesta, por siempre sea bendito y adorado. Esa era nuestra conversación. Entonces, bueno, aquello ya era tremendo, vivir así. Y también decidí a ver cómo me podía escapar. Claro, con 2 sábanas no podía atarlas a la cañería del bate y saltar un 3er piso. Necesitaba otra que me dejara otras 2 sábanas. Y atamos 4 sábanas a la cañería del váter y nos fugamos 2, como en las películas. Todo esto yo intento contarlo con sentido del humor, porque no quiero hacer un drama ni una tragedia griega. Lo que quiero es que veáis lo que hemos pasado y lo que han hecho con nosotras. La verdad es que para llegar a donde queríamos llegar, que no sabíamos muchas veces ni a dónde íbamos, había que hacer autostop y nos cogían los camioneros y nos sobaban todo lo que podían. Hasta que le tenías que decir a alguno, mira, ya me tienes harta. Al final, tú vas a poder decir a alguien que nos hemos escapado de un reformatorio y te crees que tenemos que tragar. Pero yo voy a decir que estás abusando de 2 menores y vas al talejo tú también. Entonces el camionero lo que hacía es continuar, ya no nos tocaba, pero nos dejaba tiradas por ahí, hasta que nos recogía otro camionero. Y eso es lo que teníamos que pasar, porque no teníamos un duro, porque nos íbamos con lo opuesto, y las calamidades que hemos pasado no las sabe nadie, nada más que nosotras. Bueno, ya de esta me fui a buscar a un medio novio que tenía haciendo la mili en Alcalá de Henares, y este casi medio novio pues sí que me ayudó económicamente, ya teníamos un sitio donde dormir, comía todos los días caliente, pero ya no estaba completa. Y cuando me vuelven a coger, la policía del patronato, bueno, porque ahí tengo que contar que la policía del patronato nos coge porque hay unas mujeres que se llaman las guardianas del orden y la moral, que son las chivatas que se van metiendo en los parques, en los cines, en las discotecas, y donde ven a una mujer en peligro o dándose un borrego con el novio, llaman a la policía del patronato y nos detenían. Así de fácil. Y nos esposaba y nos sacaba de la discoteca. Bueno, pues a mí las guardianas del orden y la moral me localizaron, llamaron a la policía del patronato y me volvieron a coger. Y me volvieron a llevar a ese centro de clasificación donde ya no solo no iba completa, iba embarazada. Eso me llevó al único sitio donde podían encerrar
adolescentes embarazadas, que era Peñagrande, a la maternidad de Peñagrande. Bueno, se llamaba la maternidad de la Almudena, pero todas nosotras lo conocemos por Peñagrande. Yo llegué allí embarazada porque no había otro sitio para embarazadas y ahí descubrí el horror de los horrores. Porque no os podéis imaginar lo que es un sitio lleno de adolescentes preñadas o madres. Es algo conmovedor, sin una caricia, sin una palabra de aliento, sin una carta, sin nada, nada, nada. Todo el día llamándote puta, golfa, descarriada, sinvergüenza, pídele perdón a Dios y cosas por el estilo. Bueno, pues eso era lo que aguantábamos en Peñagrande. Me marcó, solo os cuento lo que me marcó porque vi lo que nadie sabe. Me marcó escuchar a las madres cómo decían que no querían subir a los niños enfermos a la enfermería porque no bajaban. Y entonces se apañaban entre ellas para bajarle la fiebre e intentar curarles por no subirles a la enfermería, porque los niños no los robaban. Los niños decían que se les habían muerto en la enfermería, pero no bajaban ni los niños ni los cadáveres. Y era un sufrimiento en unos adolescentes que en 2 años que he estado en esos reformatorios no he conocido a ninguna prostituta, que era para lo que estaba el patronato y esos reformatorios, para rescatar prostitutas de la calle. Pero yo no he conocido a ninguna, pero sí he conocido a muchas chicas adolescentes violadas por su propio padre. Porque al padre no le encarcelaban, porque tenía otros 4 o 8 hijos más que mantener, pero encarcelaban a la chica. Y entonces había chicas que pasaban del Tribunal Tutelar de Menores al Patronato de Protección a la Mujer desde los 14 años o los 15 hasta los 25, que cumplía la mayoría de edad en el patronato. Eso era un infierno. Y eso nos han dejado allí abandonadas y olvidadas completamente, mientras que este país empezaba una transición política. Nosotras no llevábamos ninguna transición. Estábamos encerradas a cal y canto. Y no sabía nadie nada de nosotras, nadie. Éramos miles de adolescentes metidas en reformatorios sin haber cometido ningún delito, ni uno. Por lo tanto, esto se tiene que saber y esto es lo que vamos contando. De Peñagrande también me fui, porque, bueno, en una noche escuché a una chica de 15 años dar alaridos para parir. Al otro día que yo fregaba ese pasillo, me enteré que se había muerto, que había fallecido, y había en una sala de espera, que también fregaba yo, sus padres que venían de un pueblo a recoger el cadáver de su hija. Y la monja le preguntaba, y tal y cual, y la niña y el niño, porque el niño también ha fallecido. Entonces le decía a este matrimonio, es que a la chica te vamos a venir ahora un coche fúnebre y nos la llevamos. Pero es que el niño en el pueblo no saben que estaba embarazada. El niño no nos le queremos llevar. ¿Ustedes le podían enterrar? Sí. Nosotras nos encargamos de todo. Bueno, a la mañana siguiente, fregando el mismo pasillo, llegó un coche negro con gente del régimen y se llevó el niño. Y se llevó ese niño, porque no parimos ninguna esa noche. O sea, llevó ese niño y se le llevaron vivo. Por lo tanto, nos robaban los niños y negociaban con ellos. Me fui de Peñagrande porque, claro, yo dije, yo no voy a tener aquí a mi hijo, o sea, se van a quedar con él y, bueno, me fui. La superiora que se daba cuenta de lo que estaba haciendo, de lo que estaba ideando, me dijo que no hacía falta que me escapara, que ella me abría la puerta. Pero que si cruzaba el dintel de la puerta, sabía que me iba con la ley de vagos y maleantes, porque ya no me querían en ninguna congregación de monjas. Así que a pesar de la amenaza de la ley de vagos me fui. Me fui diciéndola, mire, en la cárcel, que he conocido a alguna chica que ha ido a la cárcel por culpa suya, de ustedes. Tienen visitas, tienen cartas, tienen llamadas telefónicas, tienen cigarros, tienen música, tienen comida y tienen a sus hijos hasta los 3 años en el presidio. Nosotras aquí no tenemos nada, absolutamente nada, así que si tengo que ir a la cárcel, voy a la cárcel, pero me voy. Y me fui. Bueno, toda esta historia del patronato termina
con un tío que tengo, bueno, un compañero de una tía mía que es del Partido Comunista y da un puñetazo en la mesa y dice, hasta aquí hemos llegado. No la queréis, a la puta calle. Pero no, o sea, que todo lo que estáis haciendo es para que no acabe presa como su padre y la estáis metiendo en la cárcel vosotras. O sea, vais a firmar la ley de vagos vosotras de una menor. Si firmáis esa ley de vagos, yo cojo mi mochila y desaparezco. Aquí con vosotras no vivo. Entonces mi madre, la hermana de mi madre y mi abuela tuvieron que tragar y llevarme para casa. Bueno, lo de llevarme para casa también es relativo, porque ahí empieza la historia más fuerte del libro. Si es que esta no es fuerte. Pues la mayoría de nosotras, cuando nos hemos visto en esa situación, porque la policía del patronato y esas guardianas del orden y la moral estaban en mi casa todos los días. Pues a ver si trabajo, a ver si puedo mantener la niña, a ver si trabaja mi madre, a ver de qué comemos, a ver cómo dormimos, a ver cuánta gente vive en la casa. Todo eso es a diario te estás dando cuenta que te van a quitar la niña. Ya está. Que las niñas se la llevan. Entonces hacemos lo que hemos hecho la mayoría de nosotras. Buscarnos un marido y casarnos. Y claro, si te buscas un marido con una hija en aquellos tiempos, no te llevas una joya, ¿eh? Te llevas lo que hay. Lo que está dispuesto por sus intereses a casarse contigo. Por lo tanto, me salgo de Málaga para meterme en Malagón. Y me caso con un maltratador, con un delincuente maltratador. Que con 21 años tengo 3 hijas y una paliza de vez en cuando. Eso es lo que me tocó vivir por salir del patronato. Y bueno, pues ahí sigo con la historia del libro, todo lo que me pasó con ese marido, con los niños y con todo lo demás. ¿Seguir preguntándonos? Sí.